Sí, Señor. Queremos escuchar tu dulce voz. En esta hora, Jesús, estamos delante de tu presencia, queriendo escuchar tu voz, el sonido de tu poderosa voz en nosotros. Señor, que tu voz se haga presente en este lugar. Tú prometiste en tu palabra que cuando estemos 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí estarías tú. Y hoy es día, Señor, que queremos escuchar tu dulce voz. Queremos que tu voz llene nuestra vida, llene nuestro espíritu, llene nuestra mente. Señor, el toque de tu voz llena nuestro corazón. Hoy, Señor, queremos escuchar tu voz. Abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, abre, Señor, nuestra mente. Agiganta tu Espíritu Santo en nosotros para escuchar el toque de tu voz en nosotros. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Podemos tomar asiento. Hoy la palabra de Dios tiene que ver con escuchar la voz de Dios. Hoy cada uno de nosotros aquí presentes, cada uno de nosotros, los que están mirando allí también, van a escuchar la voz de Dios, porque hoy Dios quiere hablar a nuestras vidas. Hoy Dios va a hacer algo en nosotros, va a provocar algo en nosotros que va a hacer posible lo sobrenatural para que podamos nosotros escuchar su voz. La palabra tiene como título: necesito escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios? Creo que todos los que estamos acá, de hecho estamos acá, de hecho están viendo esta transmisión porque quieren escuchar y necesitan escuchar la voz de Dios. Y Dios está dispuesto a hablarnos todo el tiempo, en todo momento. Dios está disponible para hablar a nuestras vidas. La voz de Dios provoca cambios. La voz de Dios provoca milagros. La voz de Dios provoca realidades en nuestras vidas más allá de lo que podamos entender. La voz de Dios hace que cambie tu realidad. La voz de Dios hace que pueda suceder un milagro en tu vida. Por eso Dios quiere hablarte y quiere que escuches su voz hoy, porque una palabra de Dios, una palabra dicha por la boca de Dios hace que tu realidad cambie. ¿Cuántos necesitan que su realidad cambie? Hoy Dios puede cambiar tu realidad porque la voz de Dios se hace presente para todo aquel que cree. Amén. Yo necesito escuchar la voz de Dios. El Salmos 29, versículo 3 al 9 dice así: voz del Señor sobre las aguas, el Dios de gloria truena, dice. El Señor está sobre las muchas aguas. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es majestuosa. La voz del Señor rompe los cedros. Si el Señor hace pedazos los cedros del Líbano y como becerro hace saltar al monte del Líbano y al monte de Simón, dice, la voz del Señor levanta llamas de fuego. La voz del Señor hace temblar el desierto. El Señor hace temblar el desierto. La voz del Señor hace parir a las siervas y deja bosques desnudos. A su templo dice gloria. La voz del Señor hace todo esto. Miren si la voz del Señor no va a ser el milagro que tanto estábamos esperando. Mira si la voz de Dios no va a cambiar tu realidad. Mira si la voz de Dios no va a cambiar a tu hijo. Mira si la voz de Dios no va a cambiar tu economía. Mira si la voz de Dios no va a ser el milagro en tu vida. Si estamos hablando de hechos casi imposibles, hechos que nada lo puede hacer, pero sí la voz de Dios. Porque para la voz de Dios no hay nada imposible.
Hay cosas que a veces pensamos que tenemos o que pasamos o que estamos nosotros aconteciendo ahí renegando con la circunstancia y pensamos que no hay solución. Sin embargo, hoy llega la voz de Dios a tu vida. Hoy llega el milagro de Dios, porque la voz de Dios de la nada crea, de lo imposible hace lo posible. La voz de Dios es para vos hoy, para aquellos que están mirando desde su casa. La voz de Dios es para vos hoy. Ese milagro que estaba muerto hoy va a resucitar en el nombre de Jesús, porque la voz de Dios así lo dice. Amén. Gracias, Jesús. ¿Cuántos creen esto? Yo sé que sí, amén. La iglesia de Dios, en general, la iglesia global, está llena de muchas cosas hermosas, muchas cosas que se hacen, actividades, reuniones, pero a veces falta la voz de Dios. A veces falta esa voz de Dios que hace que las cosas sucedan. Pero Dios en este tiempo profético, en este tiempo difícil, en este tiempo donde Dios está preparando todo para su venida. Dios está hablando a su iglesia cada momento, 24/7. Dios quiere que la iglesia abra su oído, se levante y escuche su voz, porque ustedes, iglesia de Dios, ustedes, iglesia de Dios, son los que están formados y preparados para ser los voceros de esa voz de Dios que se levanta en este tiempo. Dios tiene para nosotros su voz. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Esto es un milagro que Dios va a hacer hoy en sus vidas, en las vidas de aquel que se anima a creer. Dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Al sonar las trompetas, los muertos en Cristo, en realidad dice los muertos en Cristo, resucitarán. Dice, y yo digo, lo muerto resucitará. Al sonar la voz de Dios, decía Salmo, su voz es como de trompeta. Al sonar la voz de Dios, al sonar la voz de Dios en tu vida, lo que esté muerto en tu vida va a cobrar vida, va a resucitar. Hoy es día de milagro de Dios, donde Dios te va a levantar y va a resucitar todos aquellos sueños que quizás estaban o vos creías que estaban muertos. Todos aquellos problemas que vos creías que no podías salir, que no había salida para eso. Dios te dice, es día donde mi voz suena y lo muerto que estaba en vos resucita en el nombre de Jesús. Yo quiero que traigas ahora a tu mente, a tu corazón, aquello que todavía no encontraba la vuelta, no funcionaba, aquello que no tenía sentido en tu vida, porque hoy cobra otro valor, porque la voz de Dios suena y todo lo muerto resucita en tu vida en el nombre de Jesús. En estos tiempos peligrosos, difíciles, de pandemia, de falta de todas las cosas, en estos tiempos donde creemos que va a estar todo mal, y si miramos lo natural, verdaderamente va a estar todo mal. En estos tiempos complicados, la voz de Dios está sonando de una manera muy fuerte para que vos sepas, para que la iglesia sepa que a pesar de que tengamos que estar en estos momentos difíciles, Dios está con nosotros, que Dios está a favor de su iglesia, que Dios se ha levantado a favor de su iglesia y que nosotros somos sus voceros especiales para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos lleva hacia la luz y nos da de todo lo que necesitamos para la vida y la devoción a Él. Dios nos saca, nos levanta, nos guarda y nos cubre. La voz de Dios hoy te dice eso. ¿A qué temes, iglesia, si mi voz está contigo? Mi palabra dice el Señor, mi palabra dice que nada ni nadie te tocará, que ni plaga tocará tu morada, que a mis ángeles mandaré acerca de ti. ¿A qué le tienes miedo, iglesia de Dios? Si Dios está con nosotros siempre.
Eso es lo que Dios quiere que te diga. No se trata de hablar por hablar. Se trata de decir lo que Dios tiene para nosotros. Y Jesús en realidad hizo 3 milagros de resurrección mientras estuvo caminando por la tierra. Porque como estamos hablando de resucitar estas cosas que creíamos que estaban muertas, vamos a hablar de 3 milagros de resurrección que hizo Jesús. 3 milagros. El primero lo hizo al hijo de la viuda en la ciudad de Naín. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y Jesús se paró ante el hijo de la viuda que estaba muerto y no le dijo, resucita. Le dijo, a ti te digo, levántate. A ti te digo, levántate. ¿Por qué no le dijo, resucita? Le dijo, a ti te digo, levántate. Él estaba haciendo el milagro más maravilloso, porque no hay milagro más grande que ese. Él no estaba nombrando, solo el sonido de su voz hacía que se produzca el milagro. Solo la palabra decretada por Jesús hizo que Dios hiciera ese milagro. Solo el sonido de la voz de Dios. Hoy no tiene que venir nadie a decirte tu problema tal. Solo con el sonido de la voz de Dios que te diga tu milagro está hecho. Dios habrá obrado en tu vida. Porque tu vida está en las manos de Dios y Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. El segundo milagro de resurrección en la casa de Jairo, la hija, ¿se acuerdan? Se había muerto la hijita y Jesús entró. Primero dice que sacó a los incrédulos, echó a todo el que no creía. El que no cree acá, mejor que se vaya, dijo Jesús. Sacó a los incrédulos. Y después dice que le dijo a la nena, levántate. Solamente le dijo, levántate. ¿Por qué no le dijo que resucite, que cobre vida sus huesos, que el corazón empiece a latir, que la sangre fluya? No, solo le dijo, levántate, porque la voz de Dios, solo el sonido de su voz, hace que nosotros podamos recibir el milagro. Y el tercer milagro, el más conocido de todos, el milagro que Jesús hizo resucitando a Lázaro. 4 días llevaba muerto Lázaro. 4 días. No había esperanzas. Imagínense, yo no creo que ninguno de nuestros problemas sea grande como ese. No había vida, no había ya resultado, no había médico, no había psicólogo que lo ayudara, no había nada que pudiera ayudar a Lázaro. Imposible que Lázaro tuviera una respuesta. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos que a pesar de que estamos rodeados de gente, parece que no hubiera nadie que me pudiera ayudar? ¿Cuántas veces sentimos ese vacío, esa soledad de sentir que por más que hay mucha gente alrededor y que sí, la gente me ama y quieren ayudarme, pero nadie me puede ayudar? Supongo que Lázaro, ya muerto, no sentía nada, pero supongo que las hermanas sentían esa desesperación, esa no puedo, no hay respuesta. Jesús, viniste tarde, no hay respuesta para mí. Llegaste tarde, ya se perdió todo, ya no hay salida, no hay forma. Y por supuesto Marta enojada cuando llega Jesús. Ahora, cuando Jesús llega ante Marta, ante María, ante la gente que estaba ahí, lo primero que dice que quiten la roca, quiten la piedra. Y él después, porque fíjense que la piedra, símbolo quizás de nuestra mente atada a no entender y a no poder escuchar la voz de Dios, a veces esa piedra impedía que se escuche la voz de Dios, la voz de Jesús que iba a decirle a Lázaro que se levantara. Muchas veces nosotros tenemos esas piedras mentales, esas rocas en los
oídos que no nos permiten escuchar la voz de Dios. Esas rocas pueden ser la duda, puede ser el no entiendo, puede ser la falta de tiempo, puede ser el ocuparme yo de mis asuntos, puede ser quizás la indecisión a seguir a Dios o no sigo a Dios. Yo no sé si Dios lo va a hacer. Esa duda quizás pueda ser una roca que hoy vos tengas que estar moviendo y corriendo de tu mente, de tu corazón. Te pide que corran la roca, la piedra que estaba, y suelta la palabra. Suelta esa palabra, esa voz del cielo. Y le dice: Lázaro, ven fuera. Lázaro, levántate, ven fuera, le dice. ¿Por qué no le dijo: sí, Señor Dios, te pido que sanes a Lázaro, que Lázaro cobre vida? No, porque el simple sonido de su voz ya hacía todas las cosas. Dejemos de decirle tantas cosas a Dios, porque esto, porque el otro, porque lo... No está mal que oremos, no está mal que le pidamos, está muy bien, pero dejemos de esperar y bla, 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 bla. Escuchemos la voz de Dios, porque cuando la voz de Dios suena en tu vida, cuando vos corres esa piedra de dudas, de indecisión, de dudar de Dios, cuando corres eso, la voz de Dios llega fuerte a tu vida y transforma tu realidad. Y Lázaro es puesto en pie y sale para la gloria de Dios. Dios quiere que nosotros podamos creerle. Sin embargo, Marta se había acostumbrado a la presencia de Jesús. Llega Jesús, imagínate para Marta, mi amigo Jesús, el que tomábamos mate juntos todo el tiempo, estábamos juntos. El hijo del carpintero vive a la vuelta. Está, sí, el pibe del carpintero de José. Sí, mi amigo Jesús. Marta se había acostumbrado a la presencia de Jesús. Marta se había familiarizado y no se daba cuenta, no era consciente que ese Jesús, el hijo del carpintero, como ella quizás pensaba, era el que habla y los montes se mueven, era el que habla y crea la luz, era el que habla y tiembla el mar, es el que habla y cambia realidades. A veces nos familiarizamos tanto con todo lo que aprendemos y con todo lo que sabemos y no nos damos cuenta que Jesús está en nuestras vidas para resucitarnos cada día a las cosas que aún pensábamos que estaban muertas. Dios es un Dios de milagro. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra está dentro tuyo, dándote vida eterna, dándote aquellas cosas que creías perdido. Ese Jesús que creó todas las cosas es ese Jesús que tenés dentro de tu corazón, ese Jesús que convive con vos, ese Jesús que también es tu amigo. Ese Jesús es el poderoso de Israel, valiente en batallas, proveedor de todas las cosas. Ese es mi Jesús. Así es, Marta estaba acostumbrada, estaba familiarizada, no tenía la revelación de que Jesús era el Cristo, no tenía esa revelación. Ella no entendía verdaderamente quién era Jesús. Muchas veces nosotros estamos tan familiarizados, tan acostumbrados a la presencia de Dios en nosotros, que no nos damos cuenta que ese Jesús es el que resucitó de los muertos e hizo todas las cosas, y que por Él y para Él fueron creados tronos, potestades. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Minimizamos a veces el poder de Cristo. Lo minimizamos porque estamos familiarizados, como le pasó a Marta. Marta no creía porque creía que estaba ante su amigo. Bueno, Jesús, ese nada más. Yo necesito hoy, hermano y hermana querida, que alguno de nosotros, o mejor dicho todos, ojalá que todos, tengamos la revelación de quién es Cristo en nuestras vidas, del poder de Cristo que opera en nosotros, del poder sobrenatural de Dios que opera en tu vida. Si tomamos conciencia
conciencia de la gracia, del poder que tenemos en Él, vamos a salir de acá y vamos a andar orando por la gente, y vamos a andar predicando, y vamos a andar sanando, porque ese poder que operó en Cristo, aún mayor, dice Jesús, van a tener mi iglesia. Ese es el poder que opera en nosotros. El toque de su voz hoy te abre los ojos. El toque de su voz hoy llega a tu espíritu, va a sacudir tu espíritu y va a enviarte a hacer lo que Dios propuso que hagas. Abrir los ojos a aquellos que nos ven, abrir los ojos del mundo, porque es hora de que la iglesia haga salir y haga oír la voz de Dios. Aleluya, Jesús. Esta Marta estaba incrédula. ¡Qué bárbaro! Marta no entendía el poder de Dios. Yo ruego a Dios que cada uno de nosotros podamos entender ese poder. Como profeta de Dios, te pido que levantes tus manos al cielo, recibas esta palabra. Como profeta de Dios te digo, hoy llega la voz, para tu vida, para aquella gente que está pasando momentos difíciles, momentos en los cuales piensa que ya no puede más, que ya no hay solución, que ya no hay salvación. Hoy Dios te dice, hay esperanza, porque mi voz llega hoy a tu vida, llega a tu corazón, el sonido de la voz de Dios. Ese sonido levanta tu vida, resucita lo que estaba muerto, resucita tu ministerio, resucita tu familia, resucita tu matrimonio, resucita todo aquello que estaba muerto en tu vida. Hoy Dios te dice, levántate, le dice levántate a tu situación, le dice levántate a tu problema, le dice sana en el nombre de Jesús. Dios hoy hace el milagro que Él quiere en tu vida. Dios sana tu corazón hoy. Dios está en este lugar. Levantan las manos al cielo, porque Dios está haciendo milagros aquí y allí. Dios está haciendo milagros también en las redes. Dios está hablando a personas que hoy piensan que no hay nada que hacer. Dios te dice, en mi voz está la respuesta. Escucha mi voz, dice el Señor. Dios dice en su palabra, Ezequiel 3:3 dice, con la palabra de mi boca alimenta tu estómago, alimenta tu vida con su palabra, porque Dios tiene para cada uno de nosotros una palabra restauradora, una palabra sanadora, una palabra de sanidad corporal y espiritual. Dios sana tu ser interior. Dios rebosa en ti la misericordia. Dios perdona todo lo que hayas hecho. No importa lo que sea, no importa lo que hiciste hace un ratito. Dios hoy, en su voz y con su voz, te dice, levántate, porque yo tengo grandes cosas para ti. No hay nada ni nadie que te pueda vencer, porque la voz de Dios habla en tu vida hoy. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Todo lo seco se transforma. Todo lo que no tenía vida, Dios le da vida. Dice Juan 5:25. La hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Los que oigan. ¿Cuántos hoy oímos la voz de Dios? ¿Cuántos hoy escuchamos a Dios? ¿Cuántos hoy obedecemos la voz de Dios? ¿Cuántos hoy sentimos una palabra de Dios llega a mi corazón y transforma todo mi ser? ¿Sabes lo que es escuchar a Dios? Es poner atención a lo que Dios te está diciendo y a lo que Dios le está diciendo en este tiempo a la iglesia, a Rosario, a todo el mundo. Y yo te voy a contar lo que Dios está diciendo en este tiempo, lo que Dios está diciendo en este tiempo a todo el mundo. Salmos 46, 1 al 7. Ya con esto voy a terminar.
Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque braman y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios y el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas. Escucha esto, levanta tus manos al cielo. Dios está en medio nuestro, dice. No será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz y se derritió la tierra. Pero Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios está con nosotros, iglesia querida de Dios. Aunque pase lo que pase, aunque venga lo que venga, tenemos la voz de Dios que hoy nos dice en este tiempo que Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Nada ni nadie nos tocará, porque Él es quien nos guarda, quien nos bendice, quien nos ayude. Yo te pido que te pongas de pie. Vamos a orar a Dios. Vamos a hacer una oración. Aquellos televidentes que nos están mirando por las redes, vamos a orar. Si no conoces a Dios y querés conocer esa voz de Dios, querés formar parte de esta familia preciosa, yo te invito a que hagas esta oración con nosotros y que puedas unirte a la familia de Dios. Señor Jesús, te doy gracias por estar en este lugar. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor Jesús, te pido que entres en mi corazón. Pido, Señor, que tú puedas vivir tu vida en mí. Yo creo que moriste, resucitaste para darme vida eterna. Señor, gracias, porque hoy voy a empezar a oír tu voz. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en este lugar y eres poderoso. Queremos, Señor, escuchar tu voz y anhelo fervientemente que puedas sentir en estos días venideros la presencia de Dios y llenarte de su dulce voz. Gracias, Jesús. Señor, con manos alzadas, Señor, hoy queremos que tú estés en este lugar como ya estás desde el principio, llenándonos, guiándonos. Señor, hoy queremos escuchar tu voz. Hoy, Señor, queremos irnos con una palabra que cambie mi realidad, una palabra que haga un milagro en mi familia. Señor, te presento todas mis necesidades. Señor, todo lo que me está pasando, todo lo que me está aconteciendo. Señor, mis hijos, mi esposo, mis nietos, mi economía, mi salud, mis finanzas, mi empresa, mi iglesia. Señor, lo presentamos delante de tu altar. Y en esta alabanza que van a seguir cantando los chicos, que van a ministrar, Señor, quiero escuchar una palabra para que esa palabra sea rema en mi vida y esa palabra provoque cambios y milagros en mí. Señor, te agradezco por todo lo que haces y por todo lo que harás. Aleluya, Jesús.